Según una encuesta nacional de la Universidad de Michigan realizada en el año 2001, solo uno de 5 participantes respondió que se siente con esperanza en cuanto al futuro. La misma encuesta se había realizado y llevado a cabo unos 10 años atrás, y en ese momento 3 de cada 5 personas se sintieron con esperanzas en la vida. 10 años después, solo uno. John Maxwell nos cuenta acerca de un pequeño poblado en el noreste de los Estados Unidos, en el estado de Maine, lugar que fue escogido para construir una central hidroeléctrica. Allí querían construir una represa en el río y de construirla, el pueblo quedaría bajo el agua. Cuando el proyecto se anunció, se le dieron varios meses a los habitantes para que arreglaran sus cosas y se mudaran. Pero durante esos 3 meses, algo muy interesante ocurrió. Todas las mejoras cesaron. Nadie pintó ni reparó nada en ninguna casa, camino, cerca u hospitales. Cada día que pasaba, el pueblo se veía más abandonado y desprolijo. Meses antes que el lugar quedara anegado, el pueblo parecía un pueblo fantasma, si bien la gente aún vivía allí. Uno de los pobladores dijo lo siguiente: cuando no hay fe en el futuro, no hay poder en el presente. ¿Cuánta verdad hay en este dicho? El pueblo estaba lleno de desesperanza porque no tenía futuro. Ellos sabían que no había remedio para un caso perdido y vivían de esa manera. Un autor escribió lo siguiente, escuche: podemos vivir 40 días sin comer, 8 días sin agua, 4 minutos sin aire y menos de 1 minuto sin esperanza. Esta semana gasté algo de tiempo pensando en cosas que nos quitan la esperanza en la vida. Pensé en cosas como necesidades que tenemos y no podemos suplir, circunstancias que jamás hubiéramos deseado, presión, pruebas inesperadas y promesas sin cumplir. Creo que todas las razones por las que perdemos el gozo pueden resumirse en la siguiente frase. Escuche. La pérdida de gozo comienza cuando uno se da cuenta que no está sacando provecho de la vida de la manera que siempre quiso y culmina con la convicción de que jamás lo logrará. En otras palabras, de poner juntas suficientes pérdidas, dificultades, adversidades y desilusiones, una persona eventualmente va a llegar a la conclusión de que la vida no da frutos. De esa persona podemos decir que no tiene esperanzas. Pero ¿sabe qué? Aún hay esperanza. En nuestro estudio de hoy me gustaría presentarles a un maestro inspirado llamado el apóstol Pablo. Por medio de su enseñanza, el Espíritu Santo susurra a nuestros corazones las palabras «hay esperanza». Simplemente quiero mostrarle la lección que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 4, en donde nos cuenta de un caso aparentemente sin esperanzas. Ese caso era el de un hombre sin esperanzas y ese hombre se llamaba Abraham. Si uno habla de necesidades sin suplir, de circunstancias indeseables, depresión y dificultades, y por sobre todas estas cosas promesas incumplidas, ¿sabe qué? Abraham las tenía. Permítame recordarle que la promesa incumplida no fue una promesa que Sara le hizo y luego no cumplió. No fue una promesa que su padre Taré le hizo y luego no cumplió. No fue una promesa que su sobrino Lot le hizo y luego se echó atrás. No, se trata de una promesa de Dios. Si alguna vez hubo alguien que podía catalogar su vida como sin esperanza, esa persona era Abraham. Y quizás la razón por la cual Abraham es el mayor ejemplo de fe es porque en un momento él se sintió sin esperanzas, absolutamente sin ninguna esperanza. Aún así, de su historia de vida descubrimos cosas que crean, nutren y cultivan la esperanza. Hablando de Abraham, Pablo escribe lo siguiente en Romanos capítulo 4, versículos 17 al 19, que es el pasaje que quiero tocar en el día de hoy. Por favor, busquen su Biblia,
Romanos capítulo 4, versículos 17 al 19, donde la Biblia dice así, como está escrito, «Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara». Hasta allí leemos por ahora. Veamos ingredientes de la esperanza. Estos versículos proveen varios ingredientes que al mezclarlos crean un dulce maná de esperanza. Eugen Petersen, en su paráfrasis, El mensaje, lo pone de esta manera. Cuando aún no había esperanzas, Abraham siguió creyendo. ¿Cómo? Él decidió vivir no en base de lo que vio que no podía hacer, sino basado en lo que Dios dijo que haría. El primer ingrediente de la esperanza es la determinación a creer sin ver claramente. ¿Escuchó? El primer ingrediente es determinación a creer sin ver claramente. Permítame decir rápidamente que no creo que haya ingredientes sencillos para la esperanza. Debo decirle que la esperanza no es como un diamante en el suelo, sino más bien como un diamante enterrado. Es un viejo tesoro que debe ser buscado. La pregunta no es, ¿quiere esperanza? Todos van a responder, sí, claro que sí. La pregunta es, ¿cuánto debe uno anhelarla? Recuerdo de un joven que se le acercó a Aristóteles en una ocasión y le preguntó, ¿cómo puedo obtener sabiduría? Aristóteles se puso de pie y le dijo, sígueme. Caminó un trecho largo y finalmente llegaron a una gran fuente de agua. Aristóteles se levantó las túnicas y se metió en el agua. El joven hizo una pausa y luego decidió seguirlo. Una vez que llegaron al centro de la fuente, Aristóteles se dio vuelta y agarrando al joven del cuello, lo sumergió en el agua. El joven revolvía sus brazos hasta que en un momento, cuando ya no aguantaba más, Aristóteles lo sacó del agua. Ambos salieron de la fuente con el joven agitado y tratando de volver a respirar. Aristóteles simplemente le preguntó, «Cuando estabas sumergido, ¿qué era lo que más querías en el mundo?» El joven respondió, «Aire, señor, aire». Aristóteles le dijo, «Cuando quieras sabiduría tan desesperadamente, la encontrarás». Y de esa manera se fue. Todos quieren sabiduría, pero la mayoría puede vivir sin ella. Todos quieren esperanza, pero muchos no se interesan en encontrarla. Amigos, la esperanza es descubierta por aquellos que la anhelan tanto, que están dispuestos a creer las promesas de Dios, inclusive si parecen que no se cumplen. Regrese al versículo 17 y fíjese en el verbo empleado allí. Dice, «Te he puesto por padre de muchas gentes». ¿Se dio cuenta de ese pasaje? El verbo está en pasado y se refiere a algo que es un hecho. Desde el punto de vista divino, ya estaba consumado. Aún así, Abraham nunca lo vio. ¿A dónde están las gentes, Abraham? ¿Dónde están las naciones? ¿A dónde están los que son como las estrellas del cielo y la arena del mar que no se pueden contar? La realidad es que ni siquiera tienes un hijo, Abraham, le habrán dicho. Antes de llamarse Abraham, su nombre era Abram. Cuando Dios le hizo la promesa, su nombre era Abraham, que significa padre de muchos. Él no era padre de muchos, sino que no era padre de nadie. Donald Graham Barnes escribió lo siguiente: los siervos de Abraham se ocuparon muy bien de las necesidades de los camellos. Los alimentos para los viajeros eran suficientes y por las noches los mercaderes acudían a la tienda de Abraham para hacer sus pagos. Las preguntas
deben de haber seguido la forma de pensar oriental. ¿Quién es usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto hace que vive aquí? ¿Cuál es su nombre? Debe de haber sucedido infinidad de veces, y cada vez que él respondía se sentía peor. Padre de muchos. Felicitaciones. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. Y más de una vez deben haber tratado con humor esta cosa tan absurda como tener ese nombre y ningún hijo que lo respaldara. Abraham debe haber odiado esas preguntas que lo llevaban a la amargura. Hasta aquí lo que dice Barnhouse. Esto no se termina acá, amigos. En Génesis capítulo 17, Dios se encuentra nuevamente con Abraham. Han pasado 13 años del nacimiento de Ismael, ese niño que Abraham tuvo con la sierva egipcia Agar. Él pasó a ser el padre de uno. Luego, Dios se encuentra con Abraham para reiterarle la promesa de una multitud de naciones que serían su descendencia. En ese encuentro, Dios le cambia el nombre. Barnhouse agrega lo siguiente: no puedo dejar de pensar la reacción cuando Abraham dio las noticias en su familia en cuanto al cambio de nombre. Todos sabían de esa espina clavada que era su nombre, Padre de Multitudes. Así que uno solo puede imaginarse la curiosidad y el revuelo cuando Abraham dijo que se iba a cambiar el nombre. Algunos habrán pensado, este pobre hombre ya no aguanta más. Finalmente está asumiendo la realidad. Después de todo, el ser padre de nadie por 86 años y luego pasar a ser el padre de uno con un nombre así, padre de muchos, debe de haber sido muy difícil. ¿Cómo será su nuevo nombre? Luego el anciano abrió su boca y dijo: ahora mi nombre va a ser Abraham, padre de multitudes. Uno solo puede imaginarse el silencio en ese momento en el cual la verdad sale a la luz. Padre de multitudes. Luego, detrás de escena, las carcajadas. El anciano se volvió loco, tuvo un solo hijo en los 86 años y ahora a los 99 tiene pensado ser padre de multitudes. ¡Qué ridículo! Esto es lo que dice Barnhouse. Así parecería que las noticias se escuchen en ese club, en ese dormitorio de universidad, en ese complejo de oficinas. ¿Crees qué cosa? ¿Crees que Dios creó todo lo que existe? ¿Crees que un día va a llevarte a un cielo literal? ¿Crees que Él va a crear nuevamente la tierra y reinar en el trono de David? ¿Crees que Dios está en el control de este mundo? ¿Crees que todo lo que sucede en tu vida se va a resolver según un plan y propósito divino? Estás loco. ¿Cuántas veces habrás pasado tal vez por esto? Es en el corazón de una persona así, que cree sin ver claramente y sin comprender por completo, que el antiguo tesoro de la esperanza se descubre. Pero el segundo ingrediente de la esperanza es la decisión de confiar sin tener la evidencia correspondiente. Fíjese conmigo nuevamente en Romanos capítulo 4, versículo 19. Dice: y no se debilitó en la fe. Espere un momento. Si yo leí bien, Abraham tuvo bastantes oportunidades en las que flaqueó. Sin embargo, Dios en su gracia parece olvidar todos los tropezones en el camino de la obediencia y premia el acto de fe. Fíjese que el versículo dice: no se debilitó en la fe, pero él sí se debilitó. Él mantuvo relaciones con Agar, la sirvienta de Sara, y tuvo como resultado un hijo, el cual llamó Ismael. En cierto momento, Abraham le pidió a Dios que contara a Ismael como el hijo de la promesa, pero Dios se rehusó. El hijo de la promesa del pacto con Abraham sería el resultado de la intervención milagrosa de Dios. Abraham tenía que aprender a confiar solamente en la palabra de Dios. Él tuvo momentos débiles, pero la gracia de Dios resumió su vida a la luz de su fe en el plan soberano de Dios. Él habla de Abraham con esa perspectiva. De esta manera, Él hablará un día de todos los que han depositado su fe en Cristo. Un día le dirá a todos
que no siempre hicieron bien las cosas, que no siempre fueron fieles, pero les dirá: bien hecho, siervo fiel. A causa de su gracia y perspectiva eterna, Él ve a todos los que están en Cristo como ya perfeccionados. Sus registros han sido limpiados con la sangre de Cristo. Entonces, Él habla de Abraham en este versículo a través de la perspectiva de su relación por fe con Dios. Esto revela que, de su punto de vista, el registro de Abraham está limpio. Ahora, fíjese que la evidencia parece no corresponder con la promesa. Continuemos con el versículo 19, donde dice: no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Si el primer ingrediente de la esperanza es la determinación de creer sin haber visto, entonces claramente el segundo ingrediente es el de confiar sin tener la evidencia correspondiente. Es como si Pablo enfatizara el dilema de Abraham. Miren la evidencia. Mi cuerpo está prácticamente muerto, ya tengo 100 años y Sara también. ¿Cómo hace uno para confiar con esa evidencia en mano? ¿No es la piedra de tropiezo de la fe? ¿No es por eso que tan pocas personas tienen esperanza? ¿Confiará usted en Él sin tener la evidencia? En Juan capítulo 14, Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Sus corazones estaban perdiendo la esperanza, ya que Él les había hablado en cuanto a su muerte. Él les dijo en el versículo 1 de esta manera: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En el griego, este versículo literalmente se podría leer de la siguiente manera: dejen de permitir que sus corazones están angustiados, sigan creyendo en Dios, sigan creyéndome a mí. Así se puede leer este versículo. Ahora, esto nada tiene que ver con creer para ir al cielo, no. Esto está relacionado con creer para poder salir airoso en la vida. ¿Por qué los discípulos enfrentaron una prueba en cuanto a su confianza en Él? A causa de la evidencia que iban a ver. Jesús había dicho que Él era el Dios eterno en forma humana. Él dijo que era el Mesías, el Rey de Reyes. ¿Y la evidencia? La evidencia es la siguiente. ¿Sabe cuál? Judas, Caifás, Pilato, los soldados romanos y un látigo, una corona de espinas, la inhabilidad de caminar cargando la cruz, la crucifixión, un cuerpo muerto, un sepulcro. Ahora, que no haya malos entendidos. La fe y la esperanza no ignoran la evidencia. Simplemente se quedan asombrados por lo que Dios va a hacer para cumplir su promesa a la luz de la evidencia. La esperanza no ignora la evidencia, pero no se queda allí. La esperanza no minimiza las dificultades y desafíos de la vida tampoco, no. En el libro de Números, Josué y Caleb, junto a otros 10 espías, entraron a la tierra prometida para espiar los desafíos que enfrentaban para poseer la tierra como Dios les había dicho que la poseerían. ¿Se acuerda de ese pasaje? Al regresar, 10 de los espías reportaron que había gigantes en la tierra y que ellos, en comparación, se sentían como langostas. Esa era la evidencia. Josué y Caleb dijeron: nosotros podemos vencer a los gigantes. Esa era la promesa. Mientras los 10 espías calculaban la evidencia, Josué y Caleb veían la mano de Dios obrando. Los 10 espías estaban preocupados con los gigantes, Josué y Caleb estaban ocupados con Dios. La esperanza es una cuestión de la cual uno debe ocuparse. Y cuando uno está ocupado con Dios, nada dentro de su voluntad es imposible. Todas sus promesas van a concretarse. Cuando uno cree sin haber visto y confía más allá de las evidencias contrarias, tendrá los ingredientes necesarios que, luego de ser mezclados y pasados por el fuego de la prueba, producirán el pan dulce de la esperanza.
Pero vayamos llegando a una conclusión. Miles de cristianos han aprendido a lo largo de los años una canción que afirma que Dios está involucrado soberanamente en nuestras vidas. Sin embargo, muchos de los que cantan esta canción no comprenden por completo el significado porque no saben el contexto en el cual esta canción fue escrita. Hace varios años atrás, Don Moen se despertó en el medio de la noche. Era el teléfono. Su suegra llamó para avisarle a él y a su esposa de un accidente automovilístico que impactaría a toda la familia. La hermana de la esposa de Don, Susana, y su marido, con sus 4 hijos, estaban de viaje cuando la tragedia llegó. Tuvieron un accidente automovilístico en el cual todos quedaron muy heridos. Uno de los hijos, de tan solo 8 años de edad, moriría a causa de las heridas. En este momento de dolor, mientras Don y su esposa derramaban sus corazones delante de Dios, se sentían incapaces de expresar esperanza a Susana y a su esposo. Don recuerda haberle pedido a Dios que lo ayudara a expresar algo de esperanza a sus familiares. En un periodo de tiempo muy breve, Don consiguió una hoja y un lápiz y compuso la música de un coro que hasta hoy da un sentido de esperanza a muchos que están pasando por momentos difíciles. Esa canción dice: sendas Dios hará. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos ver. Él me guiará, a su lado yo estaré, amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Esta canción me recuerda de la canción inspirada que Jeremías escribió en el capítulo 29, versículo 11, muy similar. Allí leemos: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para ponerlo de una manera más sencilla, la única forma de tener esperanza es tener a Dios. La única manera de poseer esperanza es siguiendo a Dios. ¿Qué tipo de vida es la vida de esperanza? Cerca del final de la carta a los creyentes en Roma, el apóstol Pablo promete a los que vivan como Abraham en fe y esperanza esta vida. Escuche bien. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de vida es? Una vida como la de Abraham, que es la única vida que vale la pena vivir. Espero que estos pasajes de la palabra de Dios le hayan ayudado a vivir realmente con esperanza. Estamos en un mundo totalmente desesperanzado. Que los cristianos levantemos bien en alto la bandera de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Que así sea.